diste tu vida por mí, tomaste mi lugar al morir. Pagas mi culpa y dolor dentro del mar de tu gran amor. Me rendiré, en tu gracia estoy, en Cristo yo sé quién soy, en tu amor por siempre me aferraré a tu salvación, amor sin comparación, un romance eterno. Tu amor, furioso huracán, que subió
Espíritu Santo, su presencia cayó con poder de lo alto. Como lluvia tú inundas mi ser, arde en mi interior, solo a ti clamar, solo a ti clamar. Al venir ante tus pies, tu amor me revelas. Puedo ver tu corazón, contemplar tu grandeza. Espíritu de Dios, como lluvia ven, con tu eterno amor, tú inundas mi ser. Espíritu de Dios, arde en mi interior, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré, solo a ti clamaré. Si quieres sentir su presencia
Ahora, en el transcurso de la semana, hermanos, atendí a unos compromisos y preparaba un material que me gustó tanto y lo disfruté tanto que quiero compartirlo con ustedes también en esta ocasión, y le pido que me acompañe al Evangelio según San Juan en el capítulo 5. San Juan, capítulo 5. En el versículo 33, Jesús está hablando y dice la Biblia: vosotros enviasteis mensajeros a Juan y él dio testimonio de la verdad, pero yo no recibo testimonio de hombre alguno, mas digo esto para que vosotros seáis salvos. Él era antorcha que ardía y alumbraba, y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Padre, en esta mañana te honramos y te damos gracias. Tu presencia siempre nos bendice, respiramos paz en este lugar. Nos haces tanto bien siempre, Dios. Gracias por la pequeña vislumbre, Señor, de lo que será la eternidad. Mientras te adoramos acá, nos dejas saber lo que algún día, Señor, será el gozo permanente, sin fin, sin tiempo. Oramos, Señor, que hables a nuestra vida a través de tu palabra. Muy temprano, antes de que todo comenzara, Señor, nosotros, los líderes, orábamos que sensibilizaras el corazón y lo prepararas. Y estamos convencidos de que tú lo has hecho y lo sigues haciendo. Queremos que sea un tiempo, Señor, que tenga frutos, que haya cambios y que seamos concientizados, Señor, de nuestros deberes delante de tu presencia. Gracias por los testimonios de fe que tenemos en la Biblia y los testimonios de fe que encontramos entre esos creyentes que te aman tan profundamente, que tienen compromiso contigo. Perdona nuestros pecados y desciende, Señor, sobre nosotros con bendición, con abundancia, con discernimiento y con sabiduría. Te lo pedimos con todo nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Pueden sentarse, hermanos. Juan capítulo 5, hermanos, versículos 35. Jesús resumió el ministerio de Juan con estas palabras: él era antorcha que ardía y alumbraba. Y vosotros, les dijo Jesús, quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Hay tres cosas, hermanos, que yo quiero resaltar de esa frase de Jesús: él era antorcha que ardía y alumbraba. La primera es, él era. Y eso habla de una identidad. Juan no era un don nadie. Juan no era un tipo de persona que pasara desapercibido y que su vida fue sin pena ni gloria como la de muchos que están en las tumbas en este momento. Que lo más que se puede decir cuando ve su lápida es su nombre, su día de nacimiento y su día de su muerte. Pasaron por la vida como vidas grises. Pero no fue así con Juan. Jesús dijo, él era. Él tenía una identidad. Él fue un hombre que se hizo notar. Él fue un hombre que tenía un carácter, que tenía un mensaje, que tenía un propósito. Lo descubrió, se descubrió a sí mismo leyendo las Escrituras. La otra cosa que menciona Jesús en este pasaje, dice que él era una antorcha que ardía. Y esto, hermanos, nos revela un proceso interno. Juan
tenía ardor en el interior, había fuego en su interior. Él es un hombre apasionado. Él dice las cosas como tiene que decirlas. Él no tiene temores. Él es un hombre que tiene un solo compromiso. Su compromiso es con Dios, le pese a quien le pese y se oponga a quien se oponga. Y Jesús, cuando habla de Juan, dice: era una antorcha que ardía. Es decir, nos revela que estaba pasando por ese interior que no es visible a los ojos. Tenía una pasión, un proceso interno. Pero luego Jesús termina diciendo: y alumbraba. Y esto nos habla, hermanos, del efecto externo. Qué tremendo. Cuando alguien sabe quién es, cuando alguien tiene un proceso interno llamado pasión, llamado fuego, causa un efecto en las demás personas. Y dice Jesús: él alumbraba. ¿Conoce usted personas así? Personas que parece que cuando entran a un lugar brillan, que no pueden pasar desapercibidos. Son ese tipo de personas que sabes que hay algo en ellos que no lo puedes explicar, que no sabes de qué se trata, pero no necesariamente es su ropa costosa, su fragancia elegante. No, sabes que hay personas que brillan. Y aunque no lo podamos explicar por qué esto pasa así, es como aquel Moisés que, estando en la presencia de Dios, cuando desciende de la presencia de Dios, su rostro brilla porque ha estado en la presencia del Señor. Cuando Jesús habla de Juan, dice que él era como una antorcha, y se usaba el término antorcha, hermanos, en los tiempos de Jesús para destacar a maestros que por su santidad y por el conocimiento que tenían de las verdades bíblicas brillaban e iluminaban al pueblo. Así que no era, hermanos, como que tú podías comprar el título de antorcha o ganarte la antorcha de oro. Estos eran hombres, hermanos, que por su influencia escritural sobre las personas, porque eran personas que daban consejos, porque eran personas que veían peligros y los advertían, porque se acercaban a otros y les ministraban. Y entonces había un momento, hermanos, en que la comunidad le adjudicaba, le daba el adjetivo calificativo a esas personas y decían: ellos son antorchas, porque siempre brillan y porque iluminan. Los distinguían como lámparas o antorchas ardientes o resplandecientes. Lucas, de los 4 evangelistas, hermanos, es el que más versículos dedica a la persona de Juan, y casi, hermano, le consagra todo el capítulo 1 a Juan el Bautista. Y dice: ¿quiénes eran sus padres? También Lucas dice el anuncio del nacimiento por un ángel al lado del altar del incienso. Lucas anuncia la profecía que pronunció su padre Zacarías, la visita de María, madre de Jesús, a su propia madre Elizabeth. Lucas es el que menciona que Juan el Bautista fue lleno del Espíritu Santo aún desde el vientre de su madre. Lucas habla de la circuncisión de Juan, de su crianza y de su crecimiento. Si tuviéramos que definir, hermanos, en una sola palabra el carácter y la vida de Juan el Bautista, tendríamos que decir: compromiso. Juan fue un hombre de compromiso, indiscutible. Él era un hombre que había tomado una determinación y toda su vida se caracterizó por el compromiso. Entonces la vida y el ministerio de Juan deben movernos, hermanos, a considerar algunos elementos claves del compromiso con Dios y con su obra, porque lo que más escasea en este tiempo que nos toca vivir es el compromiso, la palabra de compromiso, la credibilidad a la palabra. Entonces la gente que causa impacto es la gente al estilo de Juan, y Juan era un hombre de compromiso, y nosotros debemos considerar esos elementos en su vida. El primer fundamento del compromiso, hermanos, es el de la ubicación. Cuando la Biblia habla de Juan, hermanos, dice cosas muy parecidas a las que dice de Jesucristo. Pero le recuerdo que Juan aparece primero en la escena.
Y cuando la Biblia menciona a Juan siendo chiquito, pequeño, dice, y el niño crecía. Pero también dice, y el niño se fortalecía en espíritu. Él es el niño raro, hermanos, de la comunidad. Él es el niño que tiene otro tipo de anhelos. Sorprendentemente no es el niño que se ocupa en lo que se ocupan la mayoría de los niños. Él habla de Dios, él tiene anhelos por Dios. Él sorprende a su padre y a su madre con cosas. Él sorprende a los adultos porque es diferente. Es un niño que crece, pero se fortalece en espíritu. Y algo que me impacta, hermanos, es que no dice la Biblia que este niño era fortalecido, aunque estoy convencido de que su madre Elizabeth y su padre Zacarías fueron una influencia poderosa sobre él. Pero parece que desde temprana edad este niño entendió su propia responsabilidad, porque dice, y se fortalecía en espíritu. Pero dice la Biblia, hermanos, y estuvo en lugares desiertos hasta el día de su manifestación a Israel. Es un niño ermitaño, es un adolescente ermitaño, es un joven ermitaño. Ha escogido el desierto como su hábitat, porque el desierto, hermanos, fue el lugar donde Juan se formó y en esa ubicación perseveró. Lo que aprendemos de Juan, hermanos, es que él fue fiel y supo adaptarse al lugar al que Dios lo llamó. En un medio ambiente duro e inclemente, Dios lo llevó al desierto y Juan entendió la importancia de adaptarse a ese ambiente duro e inclemente al que Dios lo había destinado. Juan no es el hombre que protesta, ¿por qué no me pusiste a mí en un lugar más cómodo? Juan no es el que protesta cuando ve a otros llamados en situaciones mejores que las de él, en ambientes climatizados, con sillas más cómodas, con provisiones diferentes, con un menú amplio. Juan es un hombre, hermanos, que sabe adaptarse, porque nunca vamos a ser hombres y mujeres de compromiso si no aprendemos a adaptarnos. Porque a veces el ambiente que Dios ha destinado para nosotros, hermanos, no siempre será el más cómodo, el más agradable. Así que pidámosle a Dios: Dios, dame la capacidad de adaptarme al ambiente en el que tú me tienes en este momento. Porque, hermanos queridos, lo que Dios tiene para ti en este momento no quiere decir que va a ser para siempre. Y si no podemos ser fieles a Dios en un ambiente que Él ha destinado para nosotros, tampoco podremos ser promovidos a otra condición. Pero Juan, hermanos, es un hombre que aprende y dice: Dios me quiso en el desierto, alguna razón poderosa tiene, más vale que me adapte al desierto. No es lo mismo vivir toda la vida en Estados Unidos y de pronto vivir en México. Adaptación. No es lo mismo haber estado en la casa de los padres con todas las comodidades y de pronto comenzar tu propia vida y tu propia casa. Adaptación. No es lo mismo tener a un compañero toda la vida y que ese compañero muera. Implicará adaptación. No es lo mismo haber vivido en una ciudad cosmopolita y con todos los recursos y servicios, y luego venirte a San Luis Río Colorado. Diga conmigo: adaptación. Todos tenemos que aprender, hermanos, el proceso de adaptación. Los hijos se casan, adaptación. Los hijos nacen, adaptación. En Lucas capítulo 3, versículo 2, leemos algo bien importante, hermanos, porque yo no sé si alguna vez Juan se cuestionó y dijo: ¿hasta cuándo Dios me querrá tener en este desierto? Y quizá otra pregunta lógica que pudo haber tenido Juan es: ¿y para qué me tiene Dios en este desierto? En Lucas capítulo 3, versículo 2, hermanos, leemos algo bien poderoso y dice la Biblia: vino palabra de Dios a Juan, pero aquí está lo interesante, hermanos, en el desierto.
vino palabra de Dios a Juan en el desierto. Quiere decir, hermanos, que en su conocimiento anticipado, Dios había determinado que en algún momento le daría una palabra poderosa a Juan en el desierto. Pero si cuando viniera el cumplimiento, hermanos, de ese tiempo en el que Dios iba a darle algo poderoso a Juan, Juan no estuviera en el desierto, se habría perdido la oportunidad más grande de su vida. Así que a veces, hermanos, Dios nos tiene en determinadas circunstancias porque allí Él quiere entregarnos una bendición. Y suplico al cielo, hermanos, que cuando esa bendición venga a tu vida, tú te encuentres en el lugar que Dios quiere que estés. Mantente obediente a Dios. Aprendamos, hermanos, el difícil proceso de adaptación, porque cuando menos lo pensemos, hermanos, en esa circunstancia vendrá algo que Dios ha preparado para nosotros. Y cuando la palabra de Dios, hermanos, vino a Juan, él no salió corriendo, hermanos, del desierto, sino que se mantuvo ministrando allí, en el desierto. Y dice la Biblia: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Juan no es el tipo de persona que se desubica porque recibió algo de Dios. Él no es el creyente de una iglesia que recibe una palabra y entonces no puede esperar los tiempos y quiere comenzar algo por su propia cuenta. Él no es el creyente que de pronto descubre que tiene una voz prodigiosa y entonces subestima a todos los demás y rompe sus relaciones y se lanza como un cantante por su propia cuenta. Él no es el músico talentoso que de pronto sabe que lo está haciendo muy bien y entonces rompe relaciones con su iglesia y comienza algo por su cuenta. Juan el Bautista, hermanos, es el hombre del desierto que recibe palabra en el desierto y que se queda ministrando en el desierto y comienza a decirle a la gente: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La pregunta es: ¿por qué después de recibir una poderosa palabra de Dios se mantiene en el desierto? La respuesta la encontramos en el versículo 4 de Lucas 3, que dice: como está escrito en el libro del profeta Isaías, que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Isaías reveló, hermanos, que el precursor del Mesías, el que abriría caminos para el Mesías, sería aquella voz que clamaba en el desierto. Que por cierto, hermanos queridos, una voz se oye pero no se ve. Juan nunca pretendió llamar la atención hacia su persona. Cuando él se identificaba o se autopresentaba, decía: yo solo soy una voz, solamente soy una voz, soy la voz que clama en el desierto. Él sabía, hermanos, que había una profecía que hablaba de él. Y él dijo: no me voy a desfasar, no me voy a desequilibrar, no voy a perder piso, voy a mantenerme en el desierto hasta que llegue el momento en el que debo dar por inaugurado mi ministerio. Juan ocupó el lugar de su compromiso con Dios y en ningún momento se planteó salir del lugar divinamente escogido. El jueves pasado, hermanos, estuve predicando en un homenaje a una mujer llamada Celia Lizárraga Domínguez. Usted quizá la conoce, es la hermana de mi suegra. Y el homenaje que su iglesia le quiso hacer es porque ella estaba cumpliendo 83 años en su iglesia. No de edad, es mayor que eso, pero estaba cumpliendo 83 años como miembro de su iglesia. Es una mujer de Dios, es una mujer de oración.
Es una mujer que todos los pastores quisiéramos que estuviera en nuestra iglesia. Pero a los 4 años llegó a esa congregación y durante más de 83 años ha permanecido en el lugar en el que divinamente Dios le había asignado. Y está allí sirviendo. Y es impactante, hermanos, porque yo no sé si estamos ante la última generación de cristianos de ese calibre. Que me he preguntado algunas veces de qué fueron hechos estos hombres y mujeres que tienen un compromiso, un respeto por su palabra, un respeto por la asignación donde Dios los ha puesto. El segundo principio que aprendemos de Juan, hermanos, es el saber vivir con lo que se tiene dentro del compromiso. Dice la Biblia, y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre. Tuvimos la oportunidad, hermanos, en un país del norte del África, Marruecos, de estar en un lugar donde se curtían las pieles. Son como grandes piletas y ahí están las pieles. Y entonces tú puedes ir y ver los procedimientos, pero no se los recomiendo. Son los olores más fétidos que usted se pueda imaginar, hermanos queridos. Qué terrible pueden oler las pieles cuando están en un proceso de curtimiento. Y lo peor, cuando no han pasado por un proceso correcto, tuvimos que pedirle, hermanos, escúchelo bien, a un compañero del grupo que se deshiciera de algunas cosas de piel que él había comprado, pero que impregnaban el autobús, y el olor era verdaderamente insoportable, y sus compañeros de cuarto se quejaban de lo mismo. Es que él compró algunas cosas de piel, seguramente estaba mal curtido, pero no se puede convivir con él en la habitación del hotel. El olor es horrible, hermanos. Yo no creo sinceramente que Juan olía, hermanos, de lo muy lindo que digamos. Yo no creo que Juan pasaba y por donde él pasaba dejaba una estela de fragancia en su caminar. Él no es la persona, hermanos, que viste de lo mejor, y no es que no quiera. No es que no quiera. Es que simplemente, hermanos, ha aprendido a saber vivir con lo que tenía. Y allá en el desierto, donde Dios lo tenía, por cierto, él se viste de forma extraña. Él llama la atención. Él es una persona incómoda, hermanos, porque él no se detiene en los mensajes que tenía que entregar. Y la Biblia habla, hermanos, de que mientras el mundo le daba pleitesía al rey actual, y quizá cuando el rey pasaba en sus desfiles de honra, y la gente se inclinaba y lo reconocían y lo adulaban, Juan levantaba su voz por encima de las voces y le gritaba al rey: eres un adúltero, le quitaste la mujer a tu propio hermano, adúltero. Y Juan en el desierto viste pieles de camello y se hace un cinto de cuero, porque eso es lo que hay, hermanos queridos, porque eso es lo que hay. Él no come langostas porque fuera un fanático de estos insectos, sino porque era lo que estaba a su alcance. Y hubo un momento en el que Juan, hermanos, se acostumbró a ese tipo de vestidura y a ese tipo de comida, porque es lo que hay en este momento. Y nosotros, hermanos, en el compromiso con Dios, tenemos que aprender a estar contentos con lo que tenemos en ese momento. Y bendecir a Dios, hermanos, por lo modesto que tenemos en este momento, porque el que es fiel en lo poco, luego será puesto en lo mucho. A veces podemos juzgar a alguien por lo que tiene en este momento, pero no sabemos por las cosas que ha atravesado y por las cosas que ha pasado. Mi esposa y yo, hermanos,
caminábamos no porque nos gustara caminar. Recorríamos 8 o 10 kilómetros para ir a unas misiones en la sierra, y a ella no le tocó, pero yo cruzaba un río y simplemente me quitaba los zapatos, sacaba mi cartera y mi Biblia, y entonces con mi cartera vacía, por cierto, y mi Biblia, iba así, y el agua me llegaba hasta el pecho, y cruzaba el río, llegaba a un lugar, predicaba, así mojado, y luego me regresaba otra vez a lo mismo. Caminábamos muchos kilómetros. No nos gustaba caminar precisamente, un calor insoportable, una humedad insoportable, moscos, hermanos, por todos lados. No teníamos ni siquiera una bicicleta, ni una moto, mucho menos un carro. Bueno, pues ahora lo tenemos. Pero ¿sabe qué? Cuando no teníamos nada, ni siquiera una bicicleta, estábamos contentos y agradecidos con Dios. Porque tenemos que adaptarnos. Si quieres verdaderamente cumplir tu compromiso, tienes que aprender a vivir con lo que se tiene en ese momento, porque Dios te está viendo. Y Dios vio, hermanos, el asco quizá con el que Juan se comió el primer puñado de saltamontes. Y Dios vio cuando Juan por primera vez se puso aquella vestidura y dijo: uy, qué feo huele. O sea, no huele como las sábanas que me hacía mi mamá, o como no huele a la casa, no huele tan bonito. Pero hay un momento en el que él aprendió a vivir con lo que tenía en ese momento. Por eso alguien dijo, hermanos, quien no conoció tu desierto no va a entender tu tierra prometida. Otros dicen que nosotros conocemos la gloria, pero no conocemos la historia. Y hay muchas cosas detrás, hermanos, de aquellos que Dios está usando y que Dios ha bendecido, pero pasaron por procesos. Fuimos nosotros, hermano, mi esposa y yo, los habitantes de una casa vacía. No teníamos nada. Era una casa vacía. Lo único que pude comprar para que ella llegara fue un refrigerador, y creo que fue todo lo que, la estufa no recuerdo, pero un refrigerador, una mesa con 2 sillas feas y una cama individual. Así como lo oye. No, hermanos, ahora dormimos en una king size, pero dormíamos en una cama individual. Estábamos contentos. Agradecíamos a Dios. Porque cuando tienes un compromiso, tienes que aprender a vivir con lo que tienes. Y si en este momento, hermanos, los recursos no son muchos, y si en este momento no hay una superabundancia, o no hay una casa llena de muebles, o una despensa en abundancia, o una cuenta abundante en el banco, o vehículos a tu disposición, dale gracias a Dios. Mantén un corazón agradecido. Tienes vida, tienes salud, tienes una familia, tienes fuerza, tienes el respaldo de Dios, tienes el amor de Dios en tu vida, tienes un hogar, tienes una iglesia. Realmente tenemos demasiado, hermanos, y dice la Biblia: dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Denle un aplauso a nuestro Dios. Y mire, hermano, quizá alguna vez Juan pensó y dijo: según Dios tiene un ministerio para mí, pero aquí ¿quién me va a conocer? ¿Cómo un día se va a cumplir el ministerio que Dios tiene para mi vida acá en el desierto? Porque a veces pensamos que hay que darnos cierto tipo de publicidad. Hay gente que se sorprende cuando me piden mis redes sociales y le digo: no tengo nada. Algunos me han dicho: debería darse a conocer. Digo: no me la acabo con lo que tengo. Ahí está Juan en el desierto. Allá es un ignorado. Allá no hay fama, no hay reconocimientos. Y luego con la apariencia que tiene el hombre, quizá cuando él se miraba a sí mismo decía: no lleno el perfil de los exitosos. No huelo como los exitosos. Mi menú no es el de gente próspera. Como langostas y me visto de pieles. Vivo en el desierto. Pero el impacto de Juan, hermanos, en su ubicación fue tan grande que no solamente atrajo a los pecadores al Jordán,
Pero de pronto, hermanos, ese habitante del desierto fue objeto de un interés nacional. Por eso cuando Jesús habló de él, dijo: este es el testimonio de Juan. Porque se empezó a oír mucho de un hombre ermitaño en el desierto que estaba siendo usado por Dios, y que cuando él hablaba era como si Dios hablara, y que cuando él se te quedaba mirando te sentías como que estabas desnudo. Y la gente empezó a hablar de él, del extraño del desierto, como un hombre que tenía una unción que no era común, que no se le notaba al sumo sacerdote siquiera, ni a los levitas, ni a los fariseos, ni a los saduceos. Que había algo nuevo y diferente, pero muy poderoso en la vida de este hombre. Y entonces los judíos enviaron de Jerusalén sacerdotes y levitas para que le hicieran una pregunta. La pregunta es: ¿tú quién eres? Y vea por favor, hermanos, allí llegaban las comitivas que mandaban los fariseos, con su opulencia, su arrogancia, su elegancia, y venían a buscar al ermitaño del desierto. Porque si somos fieles a Dios, hermanos queridos, siempre llega el día en que atraeremos las miradas. Los frutos llegan y el reconocimiento aparece. Pero no me malinterprete. No estoy diciendo, hermanos, que si somos fieles a Dios, un día seremos muy famosos, y un día seremos el centro de las atenciones, y un día seremos gente muy influyente. No es eso lo que estoy diciendo precisamente. Pero estoy diciendo, hermanos, que si somos fieles a Dios, algún día atraeremos las miradas, los frutos llegarán y el reconocimiento aparecerá. Y todo eso, hermanos, lo puedo resumir en una sola palabra, que es influencia. Cuando tú y yo atraemos las miradas por nuestra fidelidad, por nuestro compromiso, por los frutos de nuestra vida, porque entonces nosotros tendremos una influencia, hermanos, para bendecir, para ministrar, para hablar el evangelio, para invitar a los pecadores para que dejen lo equivocado de sus caminos. ¿Tú quién eres?, le preguntaban a Juan. Y dice la Biblia, hermanos, enfáticamente: confesó y no negó, sino confesó. Qué tremenda como que Dios y el Espíritu Santo quisieron amarrar bien la declaración. Confesó y no negó, sino confesó. Y dijo: en primer lugar, le preguntan: ¿tú quién eres? Y lo primero que dice es: ¿quién no es? ¿Quién eres tú? Y él dijo: yo no soy el Cristo. Ya sé por dónde van, ya sé más o menos qué rumbo le quieren dar a esto. No, señores, yo no soy el Cristo. Y como yo tengo algunos problemas con el ego, hermano, yo digo que si a mí me hubieran preguntado: ¿eres tú el Cristo?, podrían pasar dos cosas. La primera es decir: ay, estoy haciendo cosas que confunden a la gente y hasta están creyendo que yo soy el Cristo. Y si no, hermano, yo le hubiera dicho a la gente: no soy el Cristo, pero soy su primo. Porque ellos dos eran primos. Y hubiéramos charoleado, ¿no es cierto? O sea, no soy el Cristo, pero ahí voy. Por estas venas corre una sangre similar. Dijo él: no, no soy el Cristo. Y luego le dicen: ¿eres tú Elías?
El máximo de los profetas del Antiguo Testamento fueron descendiendo. ¿El Cristo? No. Elías, no soy. Entonces eres un profeta, por lo menos. Y respondió, no. No soy ni Cristo, no soy ni el máximo de los profetas, y no soy profeta. Y entonces le dijeron, pues ¿quién eres? Para que nosotros demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Porque cuando llega, hermanos, la notoriedad, llega el quién eres y el qué dices de ti mismo. Hace muchos años, muchos años, teníamos un año, 2 años de pastores, y yo fui a un negocio. Y en ese negocio, cuando entré, había señoras, como 3 o 4 señoras muy elegantemente vestidas y todo eso, y se miraban así. Y luego me dijo, disculpa, jovencito. Era jovencito. Me dijo, ¿quién eres? Y le dije, bueno, yo soy César. Le digo, ¿cuál es tu apellido? Dijeron así, pero como examinándome. Y le digo, Aradillas. Y luego dijo una de ellas, como con desprecio, le dijo a la otra, no me suena, dijo. Y yo pensé dentro de mí, no te suena ahorita. ¿Quién eres? Le preguntan a Juan. Porque cuando llega la notoriedad, llega el quién eres, el qué dices de ti mismo. Y si Juan, hermanos, hubiera estado buscando el reconocimiento humano, pues ese era el momento ideal, pero él tenía algo más importante, su compromiso con Dios. Por tanto, su respuesta fue de lo más contundente. Confesó y no negó, sino confesó, yo no soy el Cristo. Porque en la obra de Dios, hermanos queridos, no sirve el renombre, sino la ubicación dentro del compromiso con Dios. En tercer lugar, el tercer fundamento, hermanos, del compromiso con Dios es: ¿qué es lo que nos motiva a trabajar? ¿Cuál es la motivación por la que hago las cosas, aunque éstas sean para Dios? Todo tiene una motivación, todo obedece a una motivación. Mire, hermano, cualquier persona que en este momento se está moviendo afuera, cualquier persona, el 100% de las personas que se estén moviendo es por un interés. El interés de ir a comer, el interés de ir a comprar algo, el interés de llevar el carro, el interés de ir a un parque, el interés, toda la gente se está moviendo en este momento porque tiene una motivación, tiene una razón. A Juan le preguntan, ¿cuál es tu razón? Porque no solamente vinieron la delegación de sacerdotes y levitas a hacerle preguntas, pero también habían sido enviado otra delegación de los fariseos y le preguntaron y le dijeron, escúchelo, ¿por qué pues bautizas si tú no eres ni Cristo, ni Elías, ni un profeta? ¿Por qué haces lo que haces? En este compromiso, hermanos, con Dios, todos debemos preguntarnos ¿por qué hago lo que hago? Porque según dice la Biblia, hermanos, podemos hacer cosas para Dios con motivaciones equivocadas. Señor, en tu nombre, hasta milagros, hasta liberaciones, cosas imponentes, hermanos, en tu nombre las hicimos. Y Jesús responderá, no te conozco. Porque la gente ve lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y no importa, hermanos, cuán grande sea el sacrificio que realices y la obra que hagas, si la motivación no es correcta, Dios no la recibe ni la toma en cuenta. Porque Dios tiene que, para las cosas para Dios, tienen que tener una motivación pura. Y debemos humillarnos para que Él sea exaltado. Pero yo le animo, pregúntese a usted mismo y
y meta a Dios en el asunto y pregúntese en esa conversación, ¿por qué hago lo que hago? ¿Cómo saber, hermanos, cuando lo que hago no tiene la motivación correcta? Es cuando te enfadas, cuando no hubo apoyo, cuando te enojas porque no viste los resultados, cuando te desanimas porque otros no llegaron. Pero si a pesar de todas las cosas que puedan pasar, hermanos, tú sigues haciendo lo que estás haciendo para Dios, tienes una motivación correcta. Cuando nadie te aplaudió y cuando no se te dio a ti el reconocimiento y tú estás tranquilo, tienes la motivación correcta. Cuando tu satisfacción más grande es ver a los perdidos viniendo a Jesús, tienes la motivación correcta. Cuando no dices me están sacando dinero, sino te sientes parte de la obra de Dios, tienes la motivación correcta. Jesús habló de una mujer que dio una ofrenda bien pequeña, pero Jesús la vio. Jesús vio a otros que echaban de lo que les sobraba y Jesús lo vio. Y vio la ofrenda de ella y vio la ofrenda de ellos y vio el corazón de ella y vio el corazón de ellos. Y dijo, esta dio más que todos. La gente no entendió eso y dijo, es que ella de su sustento ha dado todo lo que tenía. ¿Qué nos motiva? ¿Por qué haces? ¿Por qué bautizas, Juan? Si no eres ni Cristo, ni Elías, ni el profeta. Y Juan le respondió diciendo, yo bautizo en agua, mas en medio de vosotros, mas aquí en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Hermanos, ¿realmente habrá estado Jesús ahí? O sea, cabe la posibilidad de que mientras esto está ocurriendo, hermanos, Jesús hubiera estado allí. O que solamente cuando dice en medio se refiere en sentido figurado a la comunidad, a la ciudad o a la humanidad. Pero ¿y qué si Jesús realmente estaba allí? Y Juan dice, es que aquí en medio de nosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Puede estar Cristo en medio de nosotros y no conocerlo. Como Él ha estado en medio de nosotros y muchas veces no le hemos adorado como se lo merece y no le hemos honrado como Él es digno. Ustedes no le conocéis. Este es el que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual, dijo Juan, yo no soy digno de desatar la correa del calzado. ¿Por qué pues bautizas? Si tú no eres el Cristo, ni Elías, ni el profeta. Los sacerdotes al principio se centraron en el quién eres. Los fariseos se centraron en el qué haces. Pero cuando a Juan le preguntan ¿por qué haces lo que haces?, esta temática lo apasionó porque tocaron las motivaciones de su alma. ¿Y sabe qué empezó a hacer Juan? En vez de explicar por qué hacía lo que hacía, Juan comenzó, hermanos, a describir a Jesucristo. Y sobre este punto Juan fue tan contundente y dio más detalles y les dijo, yo bautizo con agua, mas en medio de vosotros está uno a quien vosotros no conocéis. Este es aquel que viene después de mí, el que es antes de mí, del cual yo no soy digno de desatar la correa de su calzado. Y Juan comenzó a describir, hermanos, a aquel que le motivaba a servir, aquel del cual no era digno de desatar la correa de su calzado. Si viene el del piano, le entrego el cuarto fundamento del compromiso, y es, hermanos, entender nuestro tiempo en la obra de Dios. Jesús está hablando de Juan, pero Juan ya murió. Lo decapitaron. Fue tan vulgar, hermanos, la decapitación, porque es una danza, un exhibicionismo, un erotismo que le hace al hombre hacer un compromiso y decirle, pídeme lo que quieras, porque me has agradado con tu baile, con tu sensualidad. Y la jovencita, orientada por su madre, le dijo, pídele la cabeza de Juan.
Hay que acabar con este gran mal que tenemos llamado Juan el Bautista. Juan ha muerto ya. Pero cuando Jesús describe a Juan, dice, él era antorcha que ardía. Él era una antorcha que alumbraba. Y vosotros quisisteis regocijaros por un tiempo en su luz. Jesucristo, hermano, refiriéndose a Juan, lo hizo en tiempo pasado. Él era. Pero siempre, hermanos, que Jesús se refiere a sí mismo, dice, yo soy. Y encontramos por lo menos en Juan 7 veces que Jesús dice de sí mismo, yo soy. Encontramos, hermanos, en el Antiguo Testamento, cuando Moisés le dice a Dios, si yo tengo que responder, ¿quién me envía? ¿Qué les digo? Les digo que me envía ¿quién? Dios le dijo, diles que el yo soy te envía. Jesús es el eterno yo soy. Pero cuando se refiere a Juan, dijo, él era. Esto significa, hermanos, y no hay amargura en lo que les voy a decir, ni usted debe tener amargura en lo que le voy a decir. Esto significa, hermanos, cuando Jesús dijo él era, que no importa cuán ungidos seamos, cuánto logramos, cuántas multitudes atraemos, cuántos milagros realicemos, todos nosotros, hermanos, los que estamos en Cristo, simplemente somos antorchas o lámparas temporales que un día se apagarán. Y si el Señor espera para venir, hermanos, no importa hasta dónde hayas sido usado y cuánto resultado hayas tenido, tu nombre y el mío un día quedará en el olvido. Él era, dijo Jesús. Y la verdad que no queremos ni pensar que algún día antorchas que arden para Dios en medio de nosotros tengan que apagarse. Es muy lamentable, es muy doloroso despedir a alguien que era antorcha en aposento alto. Esas vidas, esos hombres y mujeres que ya se marcharon y de alguna manera, hermanos, lo hemos superado, pero hay personas aquí, hay antorchas aquí que me hace temblar el pensamiento de que se puedan apagar. No solamente pueden apagarse por la muerte, pero también podemos apagarnos por el enojo, por la frustración, por el sentimentalismo. Y apagamos nuestra antorcha. Honestamente que por muerte hay antorchas que no quiero ni pensar que se lleguen a apagar, porque son gente que oran, porque son gente que trabajan, porque son gente que se esfuerzan, porque son gente que aman, son gente que aconsejan. Benditos de Jehová sean cada uno de ustedes. Pero las transiciones, hermanos, forman parte de la obra de Dios y no debemos resistirlas ni oponernos a ellas. Yo le doy mi palabra. En este día, y quiero que recuerde este día, yo le doy mi palabra. Con nosotros usted no va a batallar. El día, hermano, o hasta el día que Dios diga, ustedes son los pastores de aposento alto, hasta ese día. Vamos a cumplir 28 años atendiendo como pastores esta iglesia, pero hermanos, yo entiendo que somos llamados a multiplicarnos y no a perpetuarnos. No tendrá que hacer nada absolutamente para movernos de aquí. Queremos entender nuestros tiempos. Lo hemos platicado mi esposa y yo algunas veces. ¿Hasta cuándo? ¿Cómo conocer los momentos? Y le puedo decir, hermanos, que amamos tanto esta congregación y esta obra que nunca seríamos nosotros el factor para estropearlo. Porque dentro del compromiso, hermanos, tienes que saber el tiempo adecuado. Entender que las transiciones forman parte
de la obra de Dios. Y Jesucristo dijo que Juan ardió por una hora. La Biblia del oso dice, él ardió por una hora. Pero a pesar de las multitudes que se amontonaban para ser bautizados por Juan en el Jordán, a pesar de ser el precursor del Mesías y haber bautizado al Hijo de Dios, sin embargo, solo pudo dar su luz por una hora. Su ministerio fue más corto que el de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos amados, somos lámparas temporales, pero Jesús es la luz eterna. ¿Cuántos dicen amén? Jesús dijo: yo soy la luz del mundo, y el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Sí, nos gozamos, nos regocijamos cuando nosotros somos luz y alumbramos en lugar oscuro. Nos alumbramos de ser antorchas, pero somos antorchas temporales. No esperes, hermanos, llegar a la cercanía del final de tu vida para sentir pesar por no haber servido al Señor, por no haber dispuesto para Él tus dones, tus habilidades, tu fuerza, tu talento, todo lo que Dios te dio, todo con aquello con lo que Dios te equipó. No esperes que llegue un momento en el que lo único que tengas es un gran pesar porque no lo hiciste. Seamos antorchas, pero nunca olvidemos que solamente somos antorchas temporales, que Jesús es la luz eterna, que las lámparas y las antorchas pueden apagarse, pero que la luz nunca tiene un final. Me gusta pensar en Juan el Bautista, hermanos, porque él fue un hombre consciente de que tenía una función transitoria. Por eso, hermanos, cuando Jesús se refirió a él, dijo: de todos los hombres que han sido paridos por una mujer, nunca se ha levantado un profeta de la talla de Juan el Bautista. Es el más grande, dijo Jesús. ¿Qué lo hizo grande? Estar consciente de que tenía una función transitoria. Y él preparó a sus discípulos para la transición de aquella antorcha temporal y los llamó siempre a que miraran a la luz eterna, que es Jesucristo. Juan era el hombre más importante, hermanos, de ese momento. Si hubiera redes sociales, Juan sería el que tenía el mayor número de seguidores. La presencia de Juan era, hermanos, levantaba rating. Él era el influencer número uno de su tiempo. Toda la gente en las casas, en las comidas, en las sobremesas, hablaban de Juan. Era el hombre más popular de ese momento. Pero vea lo que dice la Escritura. Dice: hubo discusión entre los discípulos de Juan y los judíos acerca de la purificación, y vinieron a meter cizaña, hermanos, a meter rencillas, y le dijeron a Juan: Rabí, mira que el que estaba contigo al otro lado del Jordán, es decir, Jesús, de quien tú diste testimonio de quien tú diste testimonio, bautiza, y todos vienen a él. Le están diciendo a Juan, fíjense nomás a quién. Le están diciendo: Juan, ponte listo, porque toda la gente tuya se está yendo con Jesús. Se te va a acabar la iglesia, vas a perder tu popularidad, te vas a quedar solo. Hermano, cualquier pastor se esponja cuando eso pasa. Y Juan les dijo: no puede el hombre recibir nada si no le fuere dado del cielo. Vosotros mismos me sois testigos de que dije: yo no soy el Cristo, sino que soy enviado delante de él. Así pues, que toda la gente se vaya con él, que todos mis seguidores se vayan con él. Dice él: con eso mi gozo está cumplido, porque nunca he pretendido llamar la atención hacia mi persona, sino que la gente ponga sus ojos en Jesús. Porque yo solamente soy una voz,
Porque yo solamente soy una antorcha, pero Él es la luz eterna, inextinguible, que permanecerá por los siglos de los siglos. Y cierra Juan, y cierra su declaración diciendo: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Sabía que como antorcha o lámpara era temporal. Y Juan, hermanos, preparó la transición. Él siempre les hablaba a la gente y decía: está bien, ahorita yo les ministro, pero siempre hablaba: detrás de mí viene uno que yo no soy nada comparado con él. Es más, sería un alto honor poder agacharme y abrochar su calzado. Siempre habló a sus discípulos, Juan, de que vendría una transición. Pasaron 20 años después de la muerte de Juan y apareció un discípulo suyo en Éfeso. Y dice la Biblia: llegó entonces a Éfeso un judío llamado Apolos, varón elocuente y poderoso en las escrituras. Este había sido instruido en el camino del Señor, y siendo de espíritu fervoroso, hablaba y enseñaba diligentemente lo concerniente al Señor, aunque solamente conocía el bautismo de Juan. Y ahí está un matrimonio, Priscila y Aquila, siervos de Dios. Lo tomaron aparte y le expusieron más exactamente el camino de Dios. Este matrimonio, hermanos, instruyeron a Apolos que lo que Juan enseñó tenía que ver con Jesús, y Apolo sin problema recibió aquella transición de la antorcha que era Juan a la luz que era Cristo. Parece que en la mente y el corazón de Apolo decía exactamente, siempre nos hablaba de una transición, siempre nos hablaba de que vendría la luz verdadera. Si Juan no lo hubiera preparado para pasar de la antorcha a la luz, este se hubiera mantenido en el bautismo solamente de Juan. Después, hermanos, Pablo se encontró a 12 discípulos de Juan en Éfeso también, y vio frutos en ellos, pero observó que les faltaba algo. Y Pablo vino a Éfeso y hallando a ciertos discípulos les dijo: ¿recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis? Y ellos dijeron: ni siquiera hemos oído si hay Espíritu Santo. Entonces les dijo: ¿en qué pues fuisteis bautizados? Ellos dijeron: en el bautismo de Juan. Todo lo que tengo es la doctrina de Juan. Toda mi creencia, toda mi fe está en lo que Juan enseñó. Y dijo Pablo: Juan bautizó con bautismo de arrepentimiento, diciendo que creyesen en aquel que vendría después de él. ¿Esto fue lo que dijo Juan? Sí. Pues se refería a Cristo. Y cuando oyeron esto, fíjense, hermanos, los discípulos que fueron preparados para la transición, Pablo les dice: es que todo lo que Juan te dijo fue correcto, pero todo lo que él decía apuntaba a Jesús. Y entonces Pablo les dice: es de Jesús de quien hablaba Juan. Y dice la Biblia: cuando oyeron esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas y profetizaban. Qué lindo, hermanos, el trabajo de Juan. Juan siempre apuntaba hacia Jesús. Juan siempre mencionaba la transitoriedad de su ministerio, pero la eternidad del ministerio de Jesús. Si somos conscientes, hermanos, de que somos lámparas temporales, ayudaremos grandemente en los procesos de la obra de Dios y no los estorbaremos. Póngase de pie, por favor, y manténgase en su lugar de pie. Quiero terminar, hermanos, recordando una de las proezas más emblemáticas de David. Sin duda alguna, hermanos, la proeza que más recordamos de David es haber matado al gigante Goliat. Pero es fácil matar gigantes cuando eres joven.
Es fácil matar gigantes cuando tienes toda tu fuerza. Es fácil matar los gigantes cuando tienes una destreza y una habilidad para hacer que las piedras se inserten en la frente del bravucón ese y caiga de espalda y puedas ir y cortarle la cabeza. Es muy diferente matar gigantes cuando eres joven. Pero ahora David ya no está joven. De hecho está viejo. Y con todo el respeto del mundo, entre los cuales me incluyo, ya las fuerzas no son las mismas. No, las habilidades tampoco son las mismas. Las destrezas no son las mismas. Ahora nos acordamos de cuántas cosas podíamos hacer en otro tiempo, pero cómo han disminuido muchas cosas por la edad. Ahora David sale de nuevo a la guerra y aparece, hermanos, un pariente de aquel gigante que David mató hacía muchos años al principio. Era un descendiente de los gigantes. Claro que esos gigantes están llenos de resentimiento y de odio, porque cada vez que se cuenta la historia de David, el mundo aplaudía y ellos eran humillados. Y siempre se contaba entre los niños y los demás, decían, era un adolescente y mató al gigante. Pero cuando la gente aplaudía por la proeza, los gigantes se sentían humillados. Pero ahora aparece un gigante, pareciera que fuera el mismo que él había vencido años atrás. Y dice la Biblia, e Isbi Benob, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce, y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Sí, hermanos, lo que la Biblia está describiendo es que este gigante tiene acorralado a David. 1000 cosas pasan por la mente de David en un instante. Este gigante está lleno de furia y odia profundamente a David. No lo dude, lo va a matar. Está ahí, hermanos, a punto de matarlo. Tiene su espada nueva, está completamente filosa y lista para esto. Pero entonces Abisai, hijo de Sarbia, es decir, un sobrino de David, vino en su ayuda. Hirió al filisteo y lo mató. Yo bendigo a Dios por estos episodios de la Biblia, hermanos, porque ahora encuentro a una comunidad joven proveyéndole a la comunidad anciana lo que ya no tiene. Ahí están este Abisai joven rodeando a David y diciéndole, yo entiendo que ya no tienes fuerza, pero yo tengo fuerzas. Que ya no tienes destrezas, pero yo sí las tengo. Que ya no tienes las mismas habilidades, pero yo sí las tengo. Y esa generación nueva estaban cubriendo a la generación vieja. Y vino y peleó la batalla por David. Qué lamentable, hermanos, que la historia hubiera terminado así. David un día mató al gigante Goliat, pero un día otro gigante lo mató a él. Abisai peleó la batalla, hirió al gigante, lo mató. Y entonces los hombres de David se reunieron, hermanos, y pensaban que cerca estuvo. Por poquito lo matan. Sentían el corazón todavía, hermanos, acelerado, diciendo, ¿cómo estuviéramos ahorita si nos hubieran matado a David? Se ponen de acuerdo y le dicen a David, nunca más de aquí en adelante saldrás con nosotros a la batalla, no sea que apagues la lámpara de Israel. Si Abisai no interviene, aquel gigante le quita la vida. Su antorcha había llegado al final de su combustible. Ahora le tocaba a David preparar la transición. Hermanos amados, así mismo, si el Señor espera para venir un día, nuestra lámpara se va a apagar. Un día la voz de tu madre ya no estará allí para incomodarte, hijo. Un día la voz de ese padre hostigoso, como le llamas, un día ya no estará allí
para estarte señalando las reglas y los errores que estás cometiendo. Un día la voz de esos diáconos que se acercan contigo y te aconsejan o ministran o amonestan ya no estará allí. La esperanza que nosotros tenemos como generación adulta es que aun cuando esta lámpara se apague, la luz de Cristo, la eterna luz de Cristo, nunca se apagará, porque es divina, porque es inagotable y porque es eterna. ¿Cuántos dicen amén? Bendecimos a Dios, hermanos, porque Él es la luz del mundo, porque cuando Él está presente no hay tinieblas. No sea que apagues la lámpara de Israel, le dijeron a David. Ellos valoraron, hermanos, valoraron su lámpara, que era David. Hablando humanamente, yo le animo, valore las lámparas que Dios ha puesto en medio de tu vida. Es tu padre, es tu madre, es tu abuela, tu abuelo, es tu cónyuge, es tu esposa, es tu esposo, es tu hijo, es un amigo, es un hermano de la iglesia. Bendice a Dios por las lámparas que Él ha puesto alrededor de tu vida, pero por encima de todo eso, siempre bendigamos a Dios, porque tenemos con nosotros a Jesús, la luz eterna, la luz del mundo, inagotable, divina y permanente. Señor, en esta mañana queremos darte gracias. Gracias por tu palabra. Señor, muchas gracias por la vida de las personas que has puesto cercanas a nosotros y que han sido una bendición con su luz. Gracias por aquellos instrumentos que utilizaste cuando estábamos en las tinieblas para ser traídos a la luz admirable. Gracias por ellos, por esos hombres y mujeres. Gracias por Alfredo Salcedo, que fue una lámpara en mi vida y me mostró el camino hacia ti. Gracias por cada uno de los nombres que pueden mencionarse en esta mañana, Señor, de esos siervos tuyos que usaste para que los que estamos aquí te hayamos conocido y hayamos entregado nuestra vida a ti. En esta mañana, Señor, bendecimos sus vidas con todo nuestro corazón, pero no solamente los que utilizaste para alcanzarnos, pero también los que a lo largo de la vida, Señor, han estado allí para nosotros. Esta mañana hemos recapacitado que todos somos temporales y todos somos transitorios, que ya hay lámparas importantes que se han apagado. Nuestra hermana Dolores Gutiérrez, nuestra hermana Juanita Villalobos, nuestra hermana Belén Hinojos, nuestro hermano Manuelito. Y podríamos seguir, Señor, mencionando tantos y tantos nombres de lámparas que ya se han apagado, cumplieron su propósito, fueron instrumentos de transición. Y ahora, Señor, nos toca a nosotros hacer lo propio y tomar esos lugares, iluminar esos espacios y que nuestra luz pueda brillar, Señor, donde quiera que nosotros nos encontremos. Oro en esta mañana, Señor, para que nosotros vivamos plenamente conscientes de cuál es nuestra responsabilidad en este mundo que está en tinieblas. Y tu palabra dice que cuando vean nuestras buenas obras glorificarán a Dios. Oro, Señor, que estemos siempre conscientes de que estamos siendo observados, que estamos siendo escuchados. Que seamos luz, Padre, que seamos luz. Te damos gracias también, Señor, en esta mañana, porque tu palabra dice que el que a ti te sigue nunca
andará en tinieblas, sino que tendrá una luz, que es la luz de la vida. Gracias por Jesucristo, amado Dios. Gracias, Jesucristo, por haber iluminado nuestras tinieblas y por haber dado luz hasta la eternidad. En esta mañana, Señor, nosotros bendecimos tu nombre y te damos gracias. Te damos gracias. Te exaltamos, te reconocemos. Si hubiera, Padre, alguna área de tinieblas en nuestra vida, trae tu luz. Si hubiera algún área de confusión en nuestras vidas, trae tu luz. Si hubiera, Señor, alguna situación de temores y de miedos y de ansiedades, trae tu luz. Cualquier cosa referente al futuro, a la soledad, a la ancianidad, trae tu luz a nuestra vida, Señor. Te damos muchas gracias. Hermano, quiero que piense, por favor, en alguna persona presente que está aquí, que ha sido para usted, hermanos, como una antorcha. Es justo que usted vaya con esa persona, con ese amigo. Puede ser un joven con un joven, o puede ser un joven con un adulto, puede ser un adulto con un joven. Piensa en una persona que ha sido como una lámpara para tu vida. Y vamos a tomarnos un par de minutos para que tú salgas, hagas un movimiento, busques a esa persona, le des gracias por eso, le des un abrazo en el nombre de Jesús, lo bendigas con todo tu corazón, porque alguien en esta mañana necesita escucharte y va a ser bendición para tu vida y va a ser bendición para él o para ella, escucharlo y saberlo. ¿De acuerdo? Piensa en alguien, comience a moverse un poquito. No hemos terminado. Usted irá con alguien, le va a dar gracias porque ha sido como una lámpara para usted y lo va a bendecir con todo su corazón.
Gloria a Dios. Pueden sentarse, hermanos, por favor. Algunos están trabajando en la tarea esta y está bien. Y en honor, hermanos, a la justicia, hágalo aún después de este momento. Puede mandar un mensaje, puede hacer una llamada, puede buscar a alguien. Quizá haya alguien que necesita tanto sentirse motivado, ¿verdad? Los que tuvieron la experiencia de alguien que llega y les dijo, saben lo que se siente. Hagamos partícipes a otros de esta bendición tan grande. El próximo sábado, hermanos, tenemos un evento muy importante aquí en la iglesia. Vamos a ser anfitriones de la confraternidad de región. Esto es, hermanos, una reunión donde llegan más de 25 congregaciones, aunque no todas las congregaciones completas, obviamente, pero representaciones de cada una de las iglesias a esta reunión que será el próximo sábado a las 4. Hay dos cosas. La primera es un póster. El tema es movilizados a través de su espíritu. Comienza a las 4 de la tarde el sábado. Y hermanos, hay dos oradores que necesitamos aprovechar esta bendición, que van a estar con nosotros. Predicará el pastor Conklin y luego el pastor Samuel Acosta. Vemos un video que es de unos segundos, que es exactamente lo mismo, pero pues a usted le va a gustar. Sábado 30, el próximo sábado a las 4 de la tarde, 2 reuniones habrá y nosotros vamos a aprovechar esta oportunidad. Y también, hermanos, pedirles pues a todos los que asistan de esta congregación que traigan por favor toda la disposición de servir, porque pues quizá en el transcurso de la reunión pediremos su apoyo para atender a la gente que nos va a visitar. Y este miércoles la reunión a las 7 como siempre, y los viernes, todos los viernes del año, excepto cuando se anuncie lo contrario, pues hay reunión de jóvenes, solamente de jóvenes a las 7 de la tarde. Mi esposa quiere dar un anuncio. Dios les bendiga, hermanos. Solamente queremos dar una información y será muy breve a las hermanas que voy a mencionar. En cuanto se termine la reunión, vamos a pasar acá en esta parte, vamos a reunirnos y les voy a dar una información muy importante para ustedes. A la hermana Carmen Salas, Dolores Leiva, Erika Esquer, Elizabeth Alegría, no se oye bien, Emma Vergara. Bueno, vamos a dar una información muy importante a algunas mujeres, a las que estoy mencionando. Vamos a pasar en esta parte. Y voy a decirles otra vez: Carmen Salas, Dolores Leiva, Erika Esquer, Elizabeth Alegría, Emma Vergara, Alicia Peralta, Lupita Cuen, María Álvarez, Miriam Moreno, Ruth López, Adriana Cochran, Xochitl Montaño, Marta Lidia Torres, Ana Aguirre, Isela Terán y Samantha Moreno. Por favor, al finalizar la reunión vamos a estar en esta área. Gracias.
Antes de despedirnos, hermanos, nada más queremos saber o reconocer la visita de las personas que están aquí por primera vez. Si esta es la primera vez que usted está aquí en Aposento Alto y está sentado en esta sección, levante su mano nada más para que lo saludemos. En esta sección, alguien que está por primera vez aquí en Aposento Alto. ¿No? Bueno, tenemos aquí una amiga, bienvenida. Qué bueno que estás aquí, Dios te bendiga mucho. Bienvenida. En esta sección, si es la primera vez que vienes a Aposento Alto, tenemos 1, 2 manos levantadas, otra más. Sí, Dios te bendiga. Bienvenidos, muy bienvenidos a la casa de Dios. En esta tercera sección, los que están por primera vez, levante su mano para que los saludemos nada más. Muy bien, aquí todos de casa. Bien, tenemos acá a alguien que está visitándonos. En la última sección, alguien que está por primera vez. Muy bien, todos los demás somos de casa. Un aplauso a todos por estar entre nosotros. Que Dios los bendiga mucho, que el Señor les guarde. Y si no tienen una iglesia a la cual ustedes se congregan, pues Aposento Alto abre las puertas para ustedes. Hermanos, comentarles que cuando terminemos esta reunión, que ya estamos haciéndolo, al salir en el atrio están unos médicos, dentistas, que están aplicando fluoruro a los niños de 1 a 11 años. Es totalmente inofensivo, es muy benéfico, comprobado por las agencias que velan por esto. La única observación es que no deben comer ni beber nada dentro de media hora a 1 hora. Entonces, con esa información, nosotros les animamos para que aprovechen esta bendición. Es totalmente gratuito y pues es un beneficio, un servicio de la iglesia para sus niños. Mande, amor. El martes a las 7 hay junta de todas las tutoras y auxiliares aquí en el templo. ¿De acuerdo?